son dos proyectos editoriales que tienen más o menos la misma edad, entre 8 y 10 años, ¿no? Más o menos. Y era como lo que me llamó la atención para unirlos, y un poco era, Lote 42 es un proyecto iniciado en San Pablo y en Santa Cecilia, ¿no? En el barrio. Y Tren en Movimiento nació en Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense, y un poco la idea era pensar cómo nacieron esos proyectos en relación a un tema que a mí me interesa mucho, que es tratar de pensar el catálogo de distintas aristas, en el sentido de no solo libro convencional, libro de ensayo o libro de historieta en el caso de Lote, sino buscar como una manera de trabajar también literatura, trabajar en otros géneros. ¿Cómo, lo que le quería preguntar para iniciar a los dos es si eso fue desde un principio un proyecto de catálogo o se fue madurando, digamos? Bueno, puedo empezar respondiendo. Ya con tu pregunta fui pensando y elaborando y recordando un poco el comienzo. Lote 42 nació a fin de 2012, en diciembre, así que acabamos de cumplir 8 años. Fue fundada por Joan Varela y por Tiago Blumenthal, que infelizmente Tiago nos dejó, falleció a fin del año pasado. Pero bueno, ellos la habían creado, la editorial, y yo, bueno, yo siempre estuve desde el comienzo acompañando de cerca, porque Joao y yo somos compañeros no solo en los proyectos, sino también compañeros de vida, y habíamos tenido ya también un proyecto de libro cuando teníamos 20 años, entonces, bueno, yo siempre estuve como ahí muy cerca. Y poquitos meses después oficialicé mi entrada a la editorial, y entonces por muchos años fuimos nosotros tres. Después Tiago, en fin, desde el comienzo él iba a estudiar afuera, dedicarse al mundo académico, y entonces después de unos años se terminó yendo de la editorial, pero también siempre estaba cerca, acompañando. Y yo siento que Lote 42 nació con unas ganas de hacer las cosas de una manera un poco diferente, apostar en cosas que tal vez el mundo editorial tradicional no apuesta o no apostaría en aquella época. Pero hasta el día de hoy siento que es una editorial en la que estamos aprendiendo y que se va moldeando con el pasar del tiempo. Entonces, al comienzo de la editorial la idea era que todos los libros fuesen iguales, que fuese una gran colección. Y si uno mira los libros de nuestro catálogo, o sea, tenemos un libro de este tamaño, tenemos un libro así, o sea, esa idea fue abandonada en el libro número 2. Y desde entonces fuimos como que cambiando un poco el rumbo de esas ideas iniciales, pero manteniendo muy fuerte en nuestra esencia esas ganas de hacer cosas nuevas y desafiarnos y divertirnos en el proceso. Con el tiempo, en realidad, ya el cuarto libro que publicamos fue Céu Azul, de Gustavo Piqueira, que es escritor y diseñador y es el responsable por algunos de los libros de los libros más locos del catálogo, o libros que son libros pero también son experiencias urbanas, en fin, todos los libros más locos siempre tienen a Gustavo involucrado. Y, y el cuarto libro es Céu Azul de Gustavo, y una característica del proyecto gráfico es que tenía arena en la tapa. Entonces, a partir de ese libro, es como que de repente empezamos primero que nos empezaron a definir como, bueno, la editorial que hace libros raros. Y después es como que le empezamos a tomar gusto a ese tipo de posibilidad, ¿no? De empezar a pensar un poco, no solo los contenidos como contenidos osados y diferentes, pero también pensar en las posibilidades de un formato. Y solo para dar un ejemplo y para ya pasar la palabra, para no monopolizar,
Este libro, por ejemplo, Fachadas, es un buen ejemplo de lo que comento, porque es un libro que tiene dibujos de casas antiguas, donde van pasando cosas en cada casa, son pequeñas, son situaciones cotidianas, algunas situaciones un poco fantásticas, y la forma que sugerimos al autor de editar este material fue en un formato de un acordeón. Entonces el libro se abre y se transforma en una calle de 3,5 metros. Y la tapas en serigrafía con diferentes colores de fondo y de tinta, nos permitió también hacer diferentes posibilidades de tapa, entonces son diferentes fachadas para el libro, fachadas. Entonces ese tipo de juego nos interesa, en que el formato no es una cosa así, solo un detalle, sino es un elemento eh, igual de importante que el contenido, ¿no? O sea, se relaciona en forma y contenido de una manera profunda y con sentido. A mí, me toca a mí. Bueno, creo en mi caso fue un poco, o sea, siempre fue muy buscado empezar a editar, pero no, tampoco ensayé como una concepción del catálogo antes de empezar a editar. Fue como, no estuvo pensado desde ese lado. Al contrario, creo que es como fruto de los encuentros fortuitos, ¿no? Y que se van sumando y van haciendo como capitas de lo que es un proyecto editorial. En ese sentido, y pensando también en estas búsquedas materiales, a veces en esos encuentros lo que hay es como una búsqueda de acompañar proyectos autorales, ¿no? A veces el rol de las editoriales así pequeñas tiene que ver con eso, con acompañar proyectos autorales. Entonces, ahí es como que tenemos libertad. Un proyecto autoral como El diario de un loco, digo, solamente uno se imagina que es más posible en una editorial que acompañe el proyecto autoral, digamos. Es un libro que tiene pocas páginas, pero que tiene un formato de 50 por 70 abierto. Es un encordio, digamos, para les libreres. Incluso también en las bibliotecas es como difícil de colocar, qué sé yo. Pero bueno, es una materialidad, no sé si única, pero sí es una materialidad que habla por sí mismo. Entonces, obviamente hay un trabajo de conversación y de edición con el autor, pero esto si no estaba en la cabeza de Cristian Montenegro, del ilustrador, no empezaba como a ser concebido. Y ahí nada, mucho de mi trabajo editorial tuvo que ver sobre todo en la parte de los libros de gráfica movimiento, que es la colección de historieta específicamente, narrativas dibujadas o como queramos pensar la historieta, tiene mucho que ver con eso. Desde el primer momento trabajamos la materialidad, buscamos el formato, siempre dentro de algunos estándares, ¿no? Que también ahí hay como una dimensión del taller y de conocer más o menos cómo aprovechar la dimensión de la producción gráfica y el uso del pliego y demás, que nada, que hace que por ahí una cosa que parece que queda buenísima, no deja de estar, digamos, seguir ciertos estándares. Me acordé también este también es otro proyecto autoral, es el libro de No puedo vivir sin música, el desplegable de Delius, que es un cuadríptico, que solamente, digamos, es un pliego solamente y es un pliego de cartón, que es un cuadríptico que cuenta un poco la historia de nuestra relación con la música, ¿no? Y no puedo vivir sin música. También es un libro, no es un libro, esa es otra dimensión también como editores que tenemos ahí. En la dimensión de las editoriales independientes nos permite pensar cuáles son los límites del libro, del objeto libro, de la materialidad y de las significaciones que tiene el libro. Así que bueno, mi búsqueda ahí, especialmente
en los libros gráficos y tienen que ver con esa tensión entre lo estándar y la búsqueda de acompañar esos proyectos autorales. Y hay algo con, Ceci, también con respecto a eso, de acompañar al autor, digo, pensando en los casos que contabas de Piqueira, por ejemplo, que es por ahí lo que hicieron en esa acción que hicieron, que devino el libro que era un romance, ¿no? Que era una serie de envíos postales. A veces surge como una idea propia del autor o también generan un diálogo ahí con... Sí, bueno, eso de acompañar al autor me gustó mucho esa definición y te la voy a empezar a pedir prestada, Alex. Me gustó la forma de verlo, porque sí creo que en editoriales pequeñas y experimentales está un poco ese lado, ¿no? De apostar en este proyecto de libro, de narrativa de las y los autores. Y creo que también quien nos busca también entiende un poco eso, ¿no? Como que somos por ahí una editorial que apuesta en ese tipo de cosas y que banca junto al autor, ¿no? No es algo que, en fin, lo dejamos solo, es algo que vamos juntos. Y con Gustavo han surgido, ese fue un proyecto que realmente eh, fue muy marcante en nuestra vida editorial, tal vez, y tal vez hasta en nuestra relación de amistad y más allá de relación autor-editora, editorial. Se llama Valfrido y surgió de una manera curiosa. Gustavo estaba ayudándonos y estaba haciendo la identidad gráfica de la Banca Tatuí, que es nuestro espacio de editoriales independientes, y yo quería mandar a hacer una postal y había descubierto que el correo tiene ese servicio de publicidad con folletos, ¿no? Tiene un nombre en castellano. Bueno, yo estoy acá en Brasil hace 12 años, así que mi castellano realmente es medio extraño, pero bueno. Acá eso se llama de mala directa, y es ese servicio que te manda propaganda, ¿viste? Publicidad de folletos y cosas que así como llegan, uno las descarta. Pero yo había descubierto que uno podía mandar a ese tipo de cosas y yo pensé, genial, mandemos cerca del kiosco a los vecinos para avisar que el kiosco está abriendo, que la Banca Tatuí está abriendo. Y también descubrí que una imprenta que yo trabajaba, que hacía un montón de como material promocional, re barato, pero con un tipo de atención como medio automatizado, en fin, también hacía un montón de otros tipos de cosas. Y yo quería hacer un señalador, simplemente. Entonces, mientras estábamos hablando con Gustavo de todo ese tipo de estas cosas, es como que a él le quedaron esas dos cosas. Dijo, existe esta imprenta. Él estaba acostumbrado más a trabajar con imprentas más de libros o que tenían un tipo de formalidad. Y esta imprenta era como un shopping barato de todo tipo de material gráfico, o sea, desde señalador a posavasos, a lo que sea. Y cuando le conté esto del servicio de los correos, ahí él nos vino con esa idea de hacer una historia de ficción enviada de forma anónima a 9.000 personas del barrio durante un periodo. Entonces preparamos toda la operación en que teníamos, bueno, él escribió esta historia que era una historia bastante como de personajes medio populares, era como que se peleaban, uno decía que la mujer lo engañaba con el socio y el socio respondía. Entonces cada pieza gráfica, y dejé el libro ahí, está acá cerca, ahora después lo busco, cada pieza gráfica tenía su estilo, entonces uno sabía qué personaje estaba hablando, y la historia se iba construyendo, y también hubo intervenciones en la calle, entonces había cosas que hicimos en la calle también de forma anónima, y quien
leía la historia, quien recibía la historia sabía lo que estaba pasando. Esto era como el plan inicial y el plan perfecto. Cuando lo pusimos en práctica, además pusimos como, todos vivíamos cerca, o sea, Gustavo, Joao y yo, Tiago, y era una historia que, o sea, esta operación entera la sabían nosotros y otras 2 personas y el correo, o sea, nadie lo sabía. El equipo de Gustavo veían ese tipo de material circulando ahí en la oficina, pero no tenían ni idea de qué se trataba. Y cuando lo pusimos en práctica, en que todos nosotros deberíamos recibirlo, no, o sea, Gustavo no lo recibió, nosotros lo quedó parado con el portero en vez de que el portero repartiera en todas las casas. La segunda semana pasó lo mismo y dijimos, Dios, ¿qué vamos a hacer? Ahí tuvimos que hacer un cambio y hacerlo en vez de forma generalizada, definiendo las calles y mandándolo, teníamos que poner nombre y apellido, que fue lo que el correo nos recomendó. Y entonces dijimos, pero ¿cómo vamos a conseguir los nombres y apellidos de la gente que vive acá? Y el correo dijo, bueno, compren un mailing. Y nosotros decíamos como, pero ¿eso es posible? Uno sabe que nuestros datos van a lugares, pero no sabíamos que era posible. Y de repente, para salvar este proyecto, nos vimos haciendo presupuestos de compra de mail. En nuestra defensa solo compramos nombre, apellido y dirección. O sea, vos podías poner datos completos, banco, obra social, pero nosotros solo queríamos el nombre, apellido y dirección. Obviamente, entre esos 9.000 personas, había muchos que ya se habían mudado, en fin. Tuvimos bastante pérdida en ese sentido de algunos destinatarios, pero bueno. Pero ahí el proyecto ahí sí pudo caminar y pudo andar, y fue de nuevo de forma completamente anónima. Y era una experiencia muy curiosa, porque iba más allá de la historia. O sea, nosotros como editores, Gustavo también como autor y articulador de todo esto, de repente estábamos preocupados en cómo hacer que el portero le entregue las cosas a la gente, y después por el tema de costos era carísimo este cambio de modalidad. Entonces Joao se puso a entregar en algunas casas y algunos porteros decían, no queremos recibir más esto, no lo queremos recibir. Otros pensaban que era una obra de teatro, otros pensaban que era una campaña política, en fin. Entonces, durante 2 meses, 2, 3 meses, esto pasó, y al año siguiente ahí sí salió el libro, en que el libro trae los originales, o sea, los folletos originales, trae también un registro de las intervenciones en la calle que hicimos, y trae sí como un ensayo de Gustavo sobre no solo esta experiencia, sino también pensar un poco en los límites de un libro y cómo es la reacción de la gente cuando no le decís, esto es una obra artística, o esto es una experiencia postal. O sea, cuando no le decís nada y que la gente lo reciba, no pensando, es Gustavo Piquera que lo está mandando, es Lote 40. No, te llegó esto, ¿qué haces? Y fue una experiencia muy, muy, muy copada, así nos movilizó bastante, porque nos sacó del lugar no diría comodidad, porque nunca tuvimos un lugar de comodidad, pero nos sacó de ese lugar, de ese papel que teníamos como editores, y empezamos a participar de esta experiencia un poco loca. Me resuena eso como que es medio difícil de pensar los límites del libro, la edición. No hay como en nuestros proyectos en general que uno conoce, sobre todo en Buenos Aires, que no hay como mucho lugar para la experimentación, ¿viste? Es difícil romper, y generalmente los proyectos tienen que ver con como lugares desde la crítica al arte o eso que decía de las materialidades, ¿no? Es como, nada, en ese sentido, a veces uno en la vorágine de producir no tiene mucho tiempo como para hacer esto. Esta experiencia es como un libro. La experiencia esta como del libro, un libro total, ¿viste? Que vuelve que tiene como un diálogo tan orgánico, con la vida cotidiana, digamos, y que es tan pensado en algún sentido.
yo lo veo en ejemplos menos, digamos, no sé, qué sé yo, menos claros o poderosos, pero es difícil como generarlos, ¿viste? Me parece que ahí hay como editores, hay como un campo, nada, como mucho para pensar y desarrollar, sobre todo para pensar las prácticas editoriales, qué las constituyen, cómo se relaciona el propio hacer editorial con el territorio. Nada, todo este año en el Zoom estuve pensando que estuve contando así en diferentes intervenciones por ahí que hice una preventa y la preventa tuvo así como una nota en un diario y entonces se vendió bastante el libro en preventa y de pronto me escribió gente que yo no viste, que no me imaginé que podía ser lectora porque estaba a la vuelta de mi casa, ¿viste? Y yo vivo, que estoy en periferia de la ciudad de Buenos Aires, entonces periferia, es una ciudad, Lomas de Zamora es una ciudad, y Temperley dentro de Lomas, pero digo, nada, me sorprendió la poca capacidad a veces de pensar el libro en términos de territorio, ¿viste? Y nada, todo lo que hacemos como práctica cultural y editorial está enraizada de alguna forma, queramos o no. Y a veces nos cuesta dimensionar eso. Me parece que, no, al menos yo me propuse 2021 pensar un poco la editorial bien, más situada, si eso es posible, ¿no? Situada. Y me parece que eso que hicieron es justamente pensar situadamente, que es, nada, es una forma de pensar mucho más potente, ¿no? Sí, aparte, me parece que viene un poco a cuento de lo que le iba a preguntar a Ceci, que es lo de, y un poco para seguir esta idea de comunidad, que Lote 42 tiene la sala Tatuí y la banca Tatuí. La banca que es un kiosco, digamos, que vende editoriales independientes. Antes de que, digamos, quería que comentes un poco los dos proyectos, pero en relación a algo que por ahí nosotros dos no lo tenemos tan en claro, que es si es comparable la situación que está pasando en Buenos Aires o en Argentina en general de las editoriales independientes, autogestivas o como le quieras denominar, si es trasladable a lo que sucede un poco en el ambiente editorial brasileño, que intuyo que también es súper concentrado, ¿no? Sí, bueno, la banca Tatuí es un espacio, es un kiosco, un puesto de diarios que en vez de vender diarios y revistas tradicionales que podrías encontrar en cualquier lugar, vende publicaciones independientes. Y surgió en 2014, ahora desde el marzo de 2020 está cerrada temporariamente porque no consideramos que todavía hay condiciones para abrirla de una manera segura, tanto para el público como para quien trabaja diariamente en el kiosco. Y, y nació no solo con esa propuesta de tener publicaciones independientes y darles un espacio para poder, un espacio a las editoriales de circulación y también un espacio para el público para que pueda encontrar ese tipo de material independiente de una feria, porque era 2014, como en muchos lugares fue 2013, 2014 fueron años en que empezaron a multiplicarse esas ferias y esos lugares de encuentro, pero entre una feria y otra ese tipo de producción no se conseguía tanto a no ser eh, directo con los editores y todo, pero también los editores tal vez no tenían tienda virtual, en fin. Hoy en día yo veo esta escena mucho más establecida y mucho más por ahí profesionalizada, así como cada uno tiene su tienda, en fin. Y también surgió con una característica que la arquitectura interna del kiosco era muy diferente de la arquitectura típica de kioscos de puestos de diarios en San Pablo, que eran de metal, con muchas publicaciones y
como que llegabas y había demasiado, y en los últimos años los puestos diarios de Brasil, de San Pablo, venden de todo, o sea, te venden hojotas, te venden desodorante, porque bueno, realmente cayó el público lector de revistas, y entonces se están reinventando de esa manera que llega a ser un poco triste de pensar en el puesto de diarios como un espacio cultural, de encontrar publicaciones, libros, revistas, y de repente ver cómo se le cede espacio a otro tipo de productos que lo encontrarías en cualquier lugar. Y entonces el kiosco tiene esa arquitectura que te invitas a entrar y sentarte, quedarte sentado, mirando las cosas, mirando los libros, sin esa urgencia de comprar todo, sino conocer y tener a alguien que te vaya contando, bueno, como un buen librero que te vaya contando las historias, que te vaya presentando publicaciones. Y en los primeros años del kiosco se generó de una forma también muy poco planeada, pero las presentaciones de libros, que nosotros ya las hacíamos en lugares alternativos, como que nos gustaba hacer como encuentros festivos y divertidos, en fin, hacíamos siempre cosas diferentes, y pasamos a hacer las presentaciones en el kiosco, y desde el primero dijimos, ¿por qué no hacernos un show? ¿Y por qué no en el techo? Y desde la primera presentación hicimos, en fin, un show, y el kiosco de repente se volvió algo diferente, porque había se generó como lo que era una presentación de un libro, era un poco una fiesta en la calle, y San Pablo a la gente le gusta mucho como apropiarse de la calle y estar ahí al aire libre y todo, y no hay tantos espacios para eso. Y entonces por unos 2, 3 años hicimos bastantes, siempre era un riesgo porque venía la policía y nos preguntaba, ¿ustedes tienen autorización? ¿No tienen? Ahí empezamos a descubrir qué tipo de autorización necesitábamos, empezamos a descubrir también que teníamos gente que no quería que hiciésemos ese tipo de evento, en fin, era siempre algo que también es como que salía de ese lugar de editora tradicional a alguien que de repente tiene que hablar con la policía y justificar que esto es un evento cultural y sí tenemos derecho a hacerlo y todo. Entonces, bueno, después lo que pasó fue que hubo un cambio de gobierno en la ciudad, y ahí fuimos sintiendo mucha más resistencia para tener las autorizaciones y todo, y coincidió con la apertura de la Sala Tatuí, que es nuestra oficina, enfrente al kiosco. Conseguimos un lugar literalmente enfrente, en la misma calle, y como el lugar era muy grande, decidimos hacer lo que siempre quisimos, que era tener un espacio propio para dar clases, hacer cursos, hacer encuentros, hacer cosas. Y también importamos una idea de Argentina, que son las librerías a puertas cerradas, y dijimos, ¿por qué no hacer una librería a puerta cerrada acá en la Sala Tatuí, donde podemos tener un espacio más grande también para cosas más delicadas, o para tener una selección más grande de publicaciones, y que la gente pueda arreglar un horario y visitar. Y entonces en 2018, a finales de 2018, creamos la Sala Tatuí, y toda la programación está siempre como direccionada al hacer editorial, entonces a darles herramientas a quien quiere, en fin, entrar más, conocer más este universo, darles herramientas para que lo puedan hacer. Y en relación a la pregunta sobre las escenas independientes, yo siento que acá en Brasil, bueno, la escena del arte gráfico independiente es muy, muy grande, muy diversificada, no solo, claro que San Pablo tiene este desequilibrio, que hay muchas cosas en San Pablo, como lo hay en Buenos Aires, pero en la producción y también la organización de eventos está como muy distribuida por Brasil, y hay producciones
impactantes y experimentales y diferentes. Y en este universo de arte gráfico sí están las editoriales más relacionadas a la literatura y que tal vez tienen libros un poco más como tradicionales en la forma, en cómo lo ves, parece un libro normal en términos de formato, pero sí son editoriales que apuestan en autores que tal vez hoy en día las editoriales grandes están apostando, o en temáticas, o en traducir autores que son más no tan conocidos, en fin. Y entonces sí veo un paralelismo. Lo que yo siento es que en Argentina hay muchas más editoriales más direccionadas a la literatura, al ensayo, al texto, ¿no? Y acá en Brasil, en el mundo independiente, yo creo que está más distribuido entre todo lo que es visual, el libro de artista, los cómics, en fin, está más distribuido. Hay una Sí, cosita que quería decir con eso, y es que una cosa que noto que se da el intercambio Brasil-Argentina, se da mucho a nivel de las ferias gráficas, que como no se da tal vez a otro nivel, o bueno, que tal vez yo no conozco, del campo editorial. ¿Viste? Eso me parece sumamente interesante porque a la hora de pensar envíos, reenvíos, bueno, qué sé yo, la presencia de editoras y editores en ferias gráficas en Argentina, de Brasil, es constante. No sé si tanto argentino, creo que también de argentinas y argentinos en Brasil. Y eso es algo como que está pendiente en otros campos, ¿viste? Es como que, nada, bueno, Cecilia conoce bien, tenemos a ese gigante hermano ahí al lado y por ahí no hay tantos puentes. Y a nivel del arte gráfico y de la publicación independiente es como que eso sí se materializa. Eso siempre me pareció muy interesante. Y no sé, qué sé yo, ¿no? Hemos hecho lo posible por estar en no sé, en Feira Plana, o en festivales de historieta, o en acercar los libros también. Digo, y eso por ahí no es tan común en otro campo de la edición. Sí, yo siento que ahí hay intercambio y hay interés y es así como de a poquito, ¿no? Como algunos, es una persona que tal vez va a una feria y de repente descubre un Exacto. universo y lo lleva de vuelta. Y creo que sí, todavía me parece que se podría hacer mucho, mucho más, pero sí creo que tal vez en este campo sí las ferias son una posibilidad de intercambio. Pero Y después, eso es algo, yo siento que es algo muy presente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con la literatura y con el mundo editorial, pero sí con la cultura. Leí, todavía no lo vi, pero leí sobre una serie de rock latinoamericano que salió en Netflix y salió acá la nota y todo, y no hay presencia brasileña, parece. Y es algo, o sea, parece que en la nota decían que intentaron entrevistar a los Paralamas y a Caetano, que Caetano decía, bueno, pero tal vez no deberían haber, no sé, destacado más el trabajo de Hausellas, en fin. Y uno piensa, como tenían ahí la chance de abrir un puente, abrir algo, por más que yo sé que, o sea, hay todo... tal vez sea raro hablar de Brasil en un documental de rock y todo en castellano y todo, pero es importante abrir esas puertas y mostrar qué es lo que se estaba haciendo. Por más que también Brasil tal vez no se exportó tanto el rock brasileño en aquella época, pero me parece que ahora en 2021 estaría bueno mostrar lo que se hacía en esa época en Brasil. No sé, siento que hay algunas oportunidades que se podrían aprovechar más para integrar más. O sea, es algo que no entiendo, como ese desinterés por, no sé, un pensamiento nomás. sí, bueno, creo que tiene que ver un poco con la colonialidad del saber y estamos como un poco más interesados
otro tipo de consumo que tiene que ver con eso, con cómo nos pensamos eso, medio como lo que decíamos situadamente, ¿no? O sea, tenemos mucho más en común, tal vez, y no lo aprovechamos. Después, otra cosa es esto es cómo se extrañan esos espacios de socialización también. Las ferias han sido constitutivos de las escenas gráficas, editoriales de los últimos 20 años, por lo menos. eh, Desde ferias, todo tipo de ferias, el concepto mismo de feriar, ¿viste? Como dice, y el pensar las editoriales o el proyecto editorial o la práctica editorial en relación a a la itinerancia, ¿no? Al proyecto de itinerancia. Por eso, como dice Daniel Badenez, ese concepto tan lindo de estado de feria permanente, así es como que me sentí los últimos, por lo menos desde el 2010 en adelante, me sentí como itinerando con los libros. Entonces esa también es otra forma de vivir con los libros, ¿no? Como, eso me parece sumamente interesante y es algo que se estuvo extrañando muchísimo y que también la pandemia y toda la situación que vivimos implicó como repensar, ¿no? O sea, más que nada, como de nuevo, la necesidad de establecer esos lazos. Muchos de los proyectos más interesantes, ahora estoy, por ejemplo, comenzando a trabajar en un proyecto de coedición con Fernanda de Journal de Borda. La conocí en Paraguay, ¿no? Fui a una charla en la que ella presentó su proyecto, digo, eso salió de los encuentros. Sí. Mucho de esta intervención y de cómo surgen los proyectos tiene que ver con los encuentros y nos damos esos... es un tesoro, ¿viste? Es un tesoro la posibilidad de generar estos intercambios, conocernos y demás. Y bueno, y eso tiene que ver con estos espacios de socialización, las ferias. Yo más o menos desde el 2012 con Pat, con unas amigas y otro colectivo de gente, pero sobre todo con la motorización de ella, de su potencia, hacemos la Feria del Libro Punk, y ese es como nada, es como un espacio de absoluta libertad también para, para producir situaciones, encuentros, que tal vez no está mediado por lógicas, porque eso también, como que cada espacio, cada situación tiene su propia lógica y genera su propia lógica. Hay una feria gráfica, bueno, depende cómo se instituya, quizás está más atravesado por el mercado del arte o por las reglas del mercado del arte, etcétera. Y otras están más atravesadas por los intercambios editoriales. La feria de editores recibe la FED, recibe editores y editores de toda Latinoamérica y tiene como y en cambio una feria como puede ser Paraguay o como la feria Plana en su momento, que era un evento como muy grande, ¿no? Estaba atravesado quizás por otras lógicas. A veces hay lógicas institucionales, lógicas de los espacios. Es como muy difícil pensar la edición sin pensar cómo esas lógicas también atraviesan las prácticas y el propio ser y la circulación sobre todo de los libros. Es increíble cómo de alguna forma esto que contás, Cecilia, de que la banca era como estar en la calle de alguna forma, y de pronto se produce también, también con la situación política y demás, se produce como, y bueno, y con la pandemia más, se produce como esa retracción, que es lo que venimos sintiendo como esta virtualidad, como que se rompió un poquito eso, ¿no? La dimensión callejera, digamos, de nuestros intercambios y de nuestros flujos, de alguna forma. Sí, me gustó lo que dijiste de se extraña. Te escuché decir eso y digo, sí, se extraña. Yo recuerdo como el comienzo de la pandemia, cuando todo se empezó, sentías como que todo se empezaba a caer y a cancelar, y, Claro. y las ferias en las que también nosotros también estábamos en ese estado de feria permanente, y viajando a diferentes lugares de Brasil, porque hay un circuito de ferias, y llevando los libros, y pensando estoy llevando mucho el peso en mi valija,
tendré que pagar exceso de equipaje, o sea, cargar realmente los libros con uno y, y sí, se extraña mucho y yo es como que en el comienzo del 2020 yo dije, no, voy a encararlo con paciencia porque no es algo que pueda cambiar. Y la propia como naturaleza de la feria, que es el encuentro, es el hablar cara a cara, a veces muy cerca, porque hay mucha gente y no te escuchan, y los libros que pasan de mano en mano, o sea, todo eso está como prohibido en esta situación. Entonces decidí encararlo de una manera con paciencia, pero sí, si uno para y mira el escenario es desolador, o sea, es tristísimo, porque además no, por más que ahora sí surge una esperanza con las vacunas que se están empezando a aplicar y bueno, en algún momento esto volverá a algún tipo de normalidad, pero se extraña. Una de las cosas que yo creo que como para traer algo de optimismo a lo que estoy diciendo, para no terminar como triste, es que yo lo que siento es que por lo menos para nosotros editores, no sé para el público, ojalá que sí, pero para nosotros editores siento que estos encuentros de Zoom, por más que sí fueron como constantes y 2020 creo que fue el año de Zoom y este año seguramente siga y sí fue demasiado y todo, pero en mi caso, por ejemplo, me hizo conocer proyectos, me hizo poder charlar con personas con las que tal vez no charlaría, gracias a quien organiza la charla, te pone en contacto. Esta charla misma, gracias Mariano, porque nos está poniendo en contacto. Entonces, tal vez lo que nosotros teníamos en las ferias de pasar por la mesa, chusmear, mirar, charlar o escuchar una presentación y de repente entrar en contacto, como que eso, yo siento que por lo menos estos encuentros y estas programaciones de charlas y todo, generan algún tipo de encuentro y de vínculos y de una red que se mantiene todavía. Bueno, me parece que un poco charlamos de todo un poco en muy poquito tiempo. Hablamos un poco del ingenio también de ser editor y editora, así que y del contexto, así que les quiero súper agradecer y después ampliaremos en algún momento en alguna feria. Ojalá, ojalá. Realmente no fue un año, creo que no, ni es mejor hablar de años, ¿no? Porque es todo una época, un momento muy difícil y creo que mantener estas charlas, estos diálogos son importantes para también mantenernos vivos y mantener la vocación y las ganas de seguir adelante, porque el contexto no, no nos da muchas señales de optimismo. Pero bueno, así que gracias por la invitación y por esta charla. Bueno, gracias Cecilia por compartir el espacio. Mariano, oficios lectores, me encanta. Me suscribí, perdí el miedo de suscribirme a un canal de YouTube, me suscribí a tu canal para estar pendiente de las charlas. Qué sé yo, yo soy convencido que en los últimos 20 años lo que se llama como el saber editorial o sobre la práctica editorial está como mucho más difundido y democratizado. Desde distintos espacios más formales más formales de formación, valga la redundancia, académicos, pero también desde espacios profesionales o desde intercambios más llanos y nada. En estas entrevistas se aprende mucho escuchando a las y los editores y todos y a todas que están en el mundo del libro, que es un universo muy amplio, así que yo celebro este espacio como también de intercambio para escucharnos y aprender, porque el oficio editorial y la práctica editorial es un espacio de intervención hermosa y bueno, que celebro.